Una y otra vez, Donald Trump reitera que Estados Unidos no descarta una intervención militar en Venezuela. Todas las opciones están sobre la mesa. Por el momento, es solo una opción. El gobierno norteamericano viene aplicando una fuerte presión sobre la dictadura de Nicolás Maduro por medio de sanciones económicas y de la vía diplomática. Ya más de 50 países se unieron para reconocer a Juan Guaidó como presidente interino. Esta presión externa e interna ha golpeado al régimen chavista, pero no lo suficientemente como para lograr el objetivo de Washington y la oposición venezolana: derrocar a la dictadura y restablecer la democracia. La posibilidad de una incursión militar tiene, tanto en Estados Unidos como a nivel internacional, sus adherentes y sus detractores. La única certeza es que ni unos ni otros tienen claro cómo se desarrollaría una eventual intervención. Frank Mora, director del Centro Latinoamericano y del Caribe Kimberly-Greenlac, por sus siglas en inglés, y exoficial del Pentágono durante la gestión de Barack Obama, explicó en un artículo publicado en Foreign Affairs cómo sería una intervención en Venezuela. Si finalmente Trump decidiera hacer uso de la fuerza para terminar con el régimen de Maduro, Mora sostiene que existen dos formas plausibles. Una sería a través de una serie de bombardeos de precisión. La otra, una invasión a gran escala. Para que los ataques aéreos den resultado, tendrían que destruir la infraestructura militar, de seguridad y económica del régimen de Maduro. Según Mora, el objetivo sería destruir la capacidad de la dictadura de reprimir a su pueblo y, a su vez, empujar a los militares a desertar. Aunque reconoció que este tipo de intervención suele presentarse como la alternativa más rápida, barata, segura y efectiva, también puede ser impredecible y con una capacidad limitada para dar forma a los resultados políticos. En ese sentido, puso como ejemplos las operaciones llevadas a cabo por Estados Unidos en Libia 2011, y en Yugoslavia 1999. El principal objetivo, la caída del régimen de Muammar Gaddafi, se logró. En el caso de Libia, los bombardeos duraron unos 7 meses. En resumen, la intervención logró su objetivo limitado. Pero, por el otro lado, el país quedó inmerso en un gran caos. En Yugoslavia, Mora reconoció que la campaña fue más exitosa. En los 3 meses de operaciones, los bombardeos lograron golpear significativamente la capacidad del ejército yugoslavo y ayudaron a establecer un marco político supervisado por la ONU. El exoficial del Pentágono detalló cómo sería el despliegue militar de las fuerzas norteamericanas para derrocar a Maduro. En primer lugar, necesitaría colocar un portaaviones en la costa de Venezuela para imponer una zona de exclusión aérea y atacar objetivos militares e infraestructura militar. Desde esa base, o desde un país aliado, deberían despegar aviones tácticos de ataque y otros no tripulados. También se utilizarían submarinos para lanzar misiles Tomahawk contra objetivos militares, como bases aéreas, instalaciones de defensa aérea y centros de comunicaciones, comando y control, así como armas cibernéticas con el fin de manipular, degradar y destruir las defensas de Venezuela. Mora analizó los dos posibles escenarios ante una intervención de este tipo. En el mejor, los primeros bombardeos provocarían una rápida deserción de los militares venezolanos y se evitaría así una gran escalada de violencia. En el peor de los casos, los ataques aéreos se prolongarían durante meses. El resultado sería la anarquía. Miles de civiles muertos, destrucción total de la economía y las milicias chavistas patrullarían las calles, en coordinación con grupos criminales, causando estragos.
Este último escenario forzaría, casi con seguridad, a Estados Unidos a enviar tropas a suelo venezolano para desalojar a las fuerzas militares y a los grupos paramilitares que responden al régimen. Mora estimó que, a raíz de la dificultad de la operación y la complejidad de la geografía del país, las tropas norteamericanas podrían permanecer en Venezuela mucho tiempo más que los pocos meses que tenían previsto. Por ese motivo, Trump podría inclinarse por impulsar desde el comienzo una invasión terrestre, acompañada de bombardeos. Para ello, se necesitarían al menos 150.000 uniformados para hacer frente a las 160.000 tropas regulares de Venezuela y los más de 100.000 paramilitares que defienden a Maduro. El director del Centro Latinoamericano y del Caribe Kimberly Green recordó las últimas intervenciones militares de Estados Unidos. En Afganistán 2001 e Irak 2003, las tropas debieron permanecer durante casi 20 años. Mientras que en Panamá 1989, la última que se dio en América Latina, aunque la invasión duró apenas 42 días, las operaciones militares se prolongaron por 4 años y medio. Una invasión de Venezuela requeriría muchas más tropas y duraría mucho más tiempo. Ante una eventual intervención terrestre, Mora también analizó los dos escenarios posibles. En el más exitoso, el ejército venezolano se retiraría rápidamente y Maduro y su círculo más cercano huirían sin luchar. Y las fuerzas de seguridad cubanas y rusas aliadas de la dictadura abandonarían sus puestos. Tras el colapso de la dictadura, Estados Unidos mantendría solo un número limitado de soldados para apoyar a las fuerzas venezolanas a restablecer el orden. No obstante, también existe la gran posibilidad de que las cosas no se desarrollen tan fácilmente. En el peor escenario, las fuerzas norteamericanas derrotarían a las venezolanas, pero luego deberán hacer frente a los paramilitares chavistas, insurgentes colombianos, grupos criminales y exmiembros del ejército. Todos ellos, asistidos y apoyados por Cuba y Rusia. Ese panorama complicaría aún más la ya alarmante situación que atraviesa el país caribeño, por lo que los militares de Estados Unidos tendrían que permanecer durante años hasta que un nuevo gobierno pueda mantener el orden. En cualquier escenario, sostuvo Mora, Estados Unidos debería hacer frente a una campaña larga y difícil para estabilizar a Venezuela. Además, toda operación militar costaría vidas, dinero a los estadounidenses y perjudicaría la posición de Estados Unidos en América Latina. Casi con seguridad se vería afectado por una campaña larga y difícil para estabilizar a Venezuela después de que terminara la lucha inicial. Tal compromiso costaría vidas y dinero a los estadounidenses y perjudicaría la posición de Estados Unidos en América Latina. Jair Bolsonaro llamó este lunes a que Brasil y los Estados Unidos liberen Venezuela, un día antes de su reunión con Donald Trump en la Casa Blanca, en la cual esta crisis tendrá un lugar preponderante. Debemos resolver el problema de nuestra Venezuela. Venezuela no puede seguir así. Deben ser liberados. Y obviamente creemos y contamos con el apoyo de los Estados Unidos para lograr este objetivo, manifestó el presidente brasileño en un discurso ante la Cámara de Comercio estadounidense. Bolsonaro llegó a Washington en la tarde del domingo, en su primer viaje oficial al exterior desde que asumió el poder el 1 de enero, una gira con la que busca afianzar la alianza con el gobierno de Trump. Tras el discurso de Bolsonaro, el portavoz del gobierno brasileño, Otávio Rego Barros, dijo a la prensa, el tema de Venezuela tiene que ser resuelto y contamos con nuestra diplomacia. La férrea oposición al régimen de Nicolás Maduro, que consideran una dictadura,
es uno de los asuntos en que más convergen Trump y Bolsonaro. Los Estados Unidos, que reconocen, junto con otros 50 países entre ellos Brasil, al jefe parlamentario opositor Juan Guaidó como presidente interino, ha aplicado sanciones económicas y un embargo al crudo de Venezuela. Para Bolsonaro, la visita es un escaparate para promover negocios e inversiones, que aprovechó para firmar un acuerdo de salvaguardias tecnológicas que permitirá el uso de la base de Alcántara Norte de Brasil, para el lanzamiento de cohetes estadounidenses. Su decisión de romper la tradición de los nuevos mandatarios brasileños de realizar su primera visita oficial a Argentina es un gesto que Trump correspondió alojando a Bolsonaro en Blair House. Nuestro objetivo es claro, queremos a Brasil entre las economías más libres del mundo, señaló Bolsonaro en Twitter. El acuerdo espacial fue firmado a las 17:30 locales 21:30 hora media de Greenwich, en la Cámara de Comercio de Washington. La residencia oficial para huéspedes situada frente a la Casa Blanca. La base de Alcántara, en el estado de Maranhão, tiene una ubicación ideal para los lanzamientos, pues está muy próxima a la línea del Ecuador, lo que permite economizar hasta 30% del combustible o llevar más carga. El acuerdo deberá ser aprobado por el Congreso brasileño, y muchos sectores nacionalistas lo ven como un riesgo de pérdida de soberanía. Bolsonaro viajó acompañado de 6 ministros, entre ellos, el canciller Ernesto Araújo, el titular de Economía Paulo Guedes y el de Justicia y Seguridad, Sergio Moro. Durante la jornada, Bolsonaro visitó la sede de la CIA para discutir sobre el crimen organizado y el narcotráfico, así como otros temas importantes para los cuerpos de seguridad brasileños. Liberar a Brasil de la izquierda. En la noche del domingo, Bolsonaro asistió a una cena en la residencia del embajador de Brasil en Washington, a la que fueron invitados Steve Bannon, el controvertido ex asesor de Trump, y el ensayista brasileño residente en los Estados Unidos Olavo de Carvalho, considerado el gurú del mandatario brasileño. Yo siempre soñé liberar a Brasil de la nefasta ideología de izquierda, dijo durante el convite, según un video divulgado el lunes en Twitter por su hijo Eduardo. El martes, Bolsonaro se reunirá a las 9:30, hora local, con el secretario general de la Organización de Estados Americanos OEA, Luis Almagro, otra cita en la que Venezuela estará en el centro de la agenda. Luego se desplazará hasta la Casa Blanca para reunirse con Trump a las 14:15, hora local, y posteriormente visitará el cementerio de Arlington. Después de los Estados Unidos, Bolsonaro visitará Chile y viajará a fin de mes a Israel, en una muestra clara de su intención de acercarse a gobiernos que considera afines con sus posturas conservadoras y económicamente liberales.